En este video hablaremos acerca de quiénes no deben invertir en acciones y bolsa, cuándo no invertir en renta variable. Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales, así que si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. En los últimos videos hemos estado revisando alternativas de inversión en acciones y bolsa. Se han revisado algunas ventajas y beneficios de la inversión en estas alternativas. Entre otras, hemos hablado de buscar una rentabilidad de los ahorros por encima de la inflación, tener la posibilidad de ser copropietario de las mejores empresas, tanto del país en donde se vive como de las mejores empresas del mundo, gracias a Internet y los nuevos medios de comunicación. Con los niveles de inflación actuales, tener los recursos en efectivo o en cuentas de ahorros es perder capacidad adquisitiva de una manera rápida. Sin embargo, vamos a revisar algunas circunstancias en donde no sería una buena opción invertir en la compra de acciones. La primera alternativa es cuando se necesita el dinero a corto plazo. Ya hemos explicado en otros videos cómo a corto plazo la inversión en acciones en buena medida es impredecible. Recientemente hemos visto cómo el precio de las acciones de excelentes compañías han tenido tremendas caídas. Para no ir tan lejos, también podemos ver cómo en la crisis sanitaria del 2020 prácticamente todos los mercados cayeron de manera repentina. Otro ejemplo puede ser las recientes caídas en diferentes acciones debido a la crisis en Europa entre Rusia y Ucrania. También podemos nombrar los recientes casos de la caída en las bolsas de Chile y Perú a causa de temas electorales. Lo interesante de esta situación es observar cómo a largo plazo, si se trata de buenas compañías, por lo general el precio de las acciones logra recuperarse y muchas veces superar los precios que se tenían antes de la crisis. El comportamiento de la bolsa en los Estados Unidos después de abril del 2020 es una muestra de esta situación. El índice de S&P 500 pasó de los 2.300 puntos a los 4.700 en menos de 2 años. Por supuesto que si en este momento aún tiene el mercado en general en los Estados Unidos unos múltiplos demasiado altos, es discusión para otro momento. Incluso también para el caso de las bolsas de Chile y Perú, podemos observar cómo después de un periodo de incertidumbre se logró una recuperación en las cotizaciones del mercado. La acción de Apple es otro ejemplo de esta situación, en donde hemos visto cómo en corto plazo se pueden tener algunas correcciones, para posteriormente continuar su senda de valorización. El segundo grupo de personas que no debería invertir en bolsa son los que no toleran el riesgo. Como ya hemos visto, la inversión en acciones tiene un alto nivel de riesgo, pues es probable observar una pérdida en el valor de estos activos. Por ejemplo, alguien que invirtió en las acciones de PayPal a mediados del año anterior, cuando la acción se encontraba a más de $300, hoy en día tendría una pérdida de más del 70%, pues la acción cotiza unos $100. No sabemos si la acción logre recuperar el precio que tenía el año anterior, ni cuánto tiempo durará su recuperación. Pero lo que queda claro es que cuando se compran acciones es posible que el dinero invertido tenga en poco tiempo una desvalorización y una pérdida aparente de más del 50%. Y es que decimos que es aparente, pues la pérdida se da en el caso en el cual el inversionista venda su posición. Pero incluso hay acciones que pueden llegar a valer cero. No hay que olvidar la reciente situación en el mercado colombiano. Por ejemplo, acciones de Avianca y en el pasado no tan lejano Pacific, Rubiales e Interbolsa llegaron a un valor de cero. Básicamente hay que tener claro cuándo se compran acciones que se puede tener una pérdida de dinero o se debe ser capaz de soportar la caída en una parte del portafolio en un porcentaje importante. Esto implica contar con ciertas condiciones psicológicas que ayuden a tomar decisiones con serenidad, sin caer en pánico que lleve a las personas a ventas precipitadas, en donde se vendan buenas posiciones que posteriormente recuperen su valor. El tercer grupo de personas que no debería invertir en acciones es quienes no tienen la capacidad de organizar un portafolio con un buen nivel de diversificación. Como ya hemos visto, es posible que en cualquier momento las acciones de una empresa tengan una importante caída, o que incluso la empresa tenga problemas tan serios que la lleven a un valor en el mercado de cero. Ante esta situación,
La mejor manera de tener un nivel importante de protección de los ahorros es tener un portafolio diversificado. Si por ejemplo se tiene un portafolio compuesto por 10 acciones, si por alguna circunstancia una o dos tienen caídas importantes, es posible que las otras 8 o 9 compañías logren compensar esta pérdida con su buen comportamiento. Esto quiere decir que no es una buena estrategia tener solamente en el portafolio una o dos acciones. Por supuesto que el pago de comisiones puede limitar la posibilidad de tener varias acciones de varias compañías, pero afortunadamente cada vez se tienen más opciones de plataformas con bajas comisiones. Otra alternativa es invertir en fondos de inversión y ETFs. Los fondos son productos financieros que están conformados por un grupo de acciones y los ETFs son una cesta con diferentes acciones que en algunos casos siguen a los índices o tienen acciones de distintos sectores. Ya en otros videos hemos hablado por ejemplo del ETF BOO que sigue al índice de S&P 500, el principal de la bolsa de los Estados Unidos, pero también hemos revisado ETFs que reúnen por ejemplo acciones con un alto dividendo o acciones de un sector como el tecnológico, el farmacéutico y el energético, por nombrar algunos ejemplos. El cuarto grupo de personas que no debería invertir en acciones son los que no tienen ningún conocimiento en análisis fundamental y value investing. Para tener un portafolio diversificado se deben tener los recursos en diferentes acciones y para realizar esta selección de activos es indispensable contar con algunos conocimientos de análisis fundamental y value investing. Para determinar si las acciones de esas compañías en donde pensamos invertir son una buena oportunidad o se trata de compañías sobrevalorizadas, se debe tener un conocimiento por lo menos básico tanto en análisis fundamental como en value investing, donde por lo menos se tenga la capacidad de analizar y revisar los principales múltiplos y determinar el potencial de valorización de este activo en los siguientes años. Seguir a ciegas recomendaciones de otras personas o de supuestos expertos o gurús puede llevar a una persona a tomar malas decisiones y perder dinero o incluso un gran porcentaje de sus ahorros. El quinto grupo de personas que no debería invertir en bolsa son los que no tengan ningún conocimiento sobre la regulación de los mercados de renta variable. Otro de los riesgos cuando se invierte en acciones o renta variable puede ser seleccionar un broker o intermediario no regulado. Recordemos que cuando compramos acciones o invertimos en ETFs o fondos de inversión, debemos acudir a un broker o comisionista de bolsa. Sin embargo, estas entidades deben ser reguladas en el país o países donde operan. Sin embargo, debido al auge de Internet y las redes sociales, cada vez son más comunes el ofrecimiento de plataformas de inversión con la aparente facilidad para realizar la inversión y compra de acciones. También es posible que algunas de estas no cuenten con la regulación adecuada y no sean entidades confiables. Ya en otro artículo hemos revisado el tema de la regulación, pero han sido varios los casos de estafa, no solo en el tema de criptoactivos, sino también en falsas plataformas para la inversión de compra y venta de divisas, conocida como Forex, e incluso en la compra y venta de acciones. El sexto grupo de personas que no debería invertir en acciones son quienes tienen expectativas absurdas sobre las rentabilidades esperadas en la inversión en bolsa. En otro video hemos revisado cómo los inversionistas más exitosos de la historia tienen un promedio de rentabilidad entre un 12 a un 30% anual. Sin embargo, el promedio anual estaría en promedio entre un 12 a un 15% anualmente. De hecho, la rentabilidad promedio de Warren Buffett en los últimos 30 años es del 20% anual. Esto equivale a menos del 2% mensual para el mejor inversionista de la historia. No obstante, debido al exceso de falsa publicidad y a supuestos gurús expertos en inversión, algunos se atreven a sostener que es posible lograr una rentabilidad incluso superior al 5% mensual en la inversión en acciones y renta variable. Sin duda, estos objetivos buscan más que nada tratar de vender algún servicio o incluso lograr la captación de recursos con fines en algunos casos no muy claros. Se debe ser realista sobre las posibilidades que se pueden esperar en la inversión en bolsa y acciones, con una meta razonable
que es lograr en los primeros años una rentabilidad entre un 5 a 10 promedio anual. El séptimo grupo de personas que no debería invertir en acciones y bolsa son quienes tienen alto nivel de endeudamiento. Si se tiene claro que un objetivo razonable de rentabilidad al invertir en acciones es de un 10% anual, no es muy sensato comenzar a comprar acciones sin previamente pagar las deudas. No hay que olvidar que, por ejemplo, para el caso de Colombia, las tasas de interés para libre inversión pueden estar alrededor del 20% anual y en tarjetas de crédito incluso arriba del 25% efectivo anual. Esto implica que es una mejor decisión primero pagar las deudas pendientes antes de invertir en acciones y bolsa. Adicionalmente, como ya hemos aclarado, debemos ser conscientes de que si invertimos en acciones se tiene un nivel de riesgo importante. Por el contrario, cuando pagamos las deudas no se tiene prácticamente ningún riesgo. Ya después de tener saldadas las deudas pendientes, es razonable pensar en comenzar a invertir en acciones y bolsa. Por supuesto que otro asunto a definir es el porcentaje de los ahorros que se piensa destinar a este fin, pues es posible que se comience con una parte pequeña de los ahorros para ir paulatinamente aumentando la participación a medida que se tiene más experiencia y conocimiento en la inversión en renta variable. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Comenta en qué otro momento te parece que no es adecuado invertir en acciones. Comparte el contenido en redes sociales e ingresa a invertología.com para más información.